Buenas, soy el rabino Denis Lebrón. Sean bienvenidos al programa Por el Camino de la Torá, que se transmite a través de Radio Centro Miami y South Press TV por cortesía de ambos canales. Gracias a Ángel Cristóbal y Felicia Jiménez, director y productora de este programa. Hoy vamos a hablar acerca de la festividad de Shavuot, que significa semanas. Son las 7 semanas después de Pesaj hasta lo que es la entrega de la Torá y los 10 mandamientos. Hoy, más que nunca, gente de toda clase y modo de vida está en la búsqueda de sentido y propósito. Mucha gente, sin embargo, no se da cuenta de que la respuesta más antigua y más comprobada en el tiempo nos fue entregada hace más de 3.300 años en el monte Sinaí, y esta se llama Torá, que significa instrucción. Torá significa instrucción, y ella y sus historias son esencia, la historia de nuestras vidas, un plano maestro espiritual que ilumina las intricadas capas y dimensiones de nuestra psiquis y nuestra alma. Cada evento de la Torá refleja otro aspecto de nuestra personalidad interior. A través de los misbot, a través de los mandamientos, nos enseña cómo concretar nuestro potencial conforme las intenciones con que Dios nos creó. Descifrando lo que es el código de la Torá, descubrimos su mensaje personal para todos. En cada palabra de la Torá, el Dabar Elohim, la palabra sagrada de Dios, hay un significado profundo, personal y espiritual. El proceso de recibir la Torá en el monte Sinaí comenzó en verdad 49 días antes de su entrega, con el éxodo de Egipto. Estos 49 días son tradicionalmente llamados Sefirat HaOmer, que significa la cuenta del Homer. En Levítico, el tercer libro de la Torá, el versículo 23:15 declara: contaréis desde el día en que habéis traído el Homer como ofrenda cernida, y el Homer era una medida de cebada de aproximadamente 2 litros, que los judíos traían como minja, como ofrenda de la tarde, el segundo día de Pesaj. Pesaj quiere decir pasar por alto, cuando el ángel de la muerte pasa por alto por las casas de los israelitas. Hashem había ordenado poner la sangre del cordero en los dinteles de las puertas. A esto le seguía lo que es la cuenta del Homer, donde los judíos contaban cada día durante 7 semanas, 49 días en total,
conducentes a la festividad de Shavuot. En el 50º día, el que también celebra el recibimiento de la Torá en el monte Sinaí. Aún después de la destrucción del primer y segundo templo, al que se traían estas ofrendas, la tradición de contar el Omer era continuo. Y a partir de la segunda noche de Pesach, cada uno de estos 49 días que enlazan a Pesach con Shavuot es contado en progresión ordenada. Al final del rezo vespertino de cada uno de estos 49 días, el judío recita una bendición y luego debe verbalizar el número correspondiente a ese día. Además de conmemorar la cuenta del Omer, las 49 días de la Sefirá también expresan el ansioso anhelo del judío por recibir la Torá en Shavuot, 50 días después de experimentar la liberación de Pesach. ¿Cuál es el significado de contar 49 días? ¿Y cómo se relaciona con la ansiedad y la preparación para el recibimiento de la Torá? ¿Qué relevancia tiene esta cuenta para nosotros en la actualidad? ¿Y cómo se aplica esto a la exploración de las dimensiones internas de nuestras almas? La respuesta a estas preguntas se encuentra en una comprensión más profunda del éxodo de la nación judía de Egipto. La palabra Misraín, Egipto en hebreo, significa limitaciones, fronteras, y representa todas las formas de conformidad y definición que restringen, cohíben e inhiben nuestro libre movimiento y expresión. Así dejar Egipto significa lograr la libertad de las restricciones. Después de abandonar Egipto, los judíos pasaron los siguientes 49 días en el desierto preparándose espiritualmente para la experiencia más monumental de todos los tiempos, la entrega de la Torá a Moisés y a los judíos en el monte Sinaí. Este periodo de 49 días fue de intenso refinamiento de carácter. Por 49 días, los judíos subieron de un peldaño por vez ascendiendo por la escalera emocional hacia una pureza más elevada. Este periodo de refinamiento de carácter tiene tanta relevancia en nuestras vidas hoy como lo tuvo hace 3000 años. Tal como fuimos esclavos en Egipto, podemos también ser esclavos de nuestras personalidades, impulsadas por fuerzas sobre las cuales muy a menudo parecemos no tener control. Las 49 Sefirá nos enseñan cómo recuperar el control de nuestras emociones, mostrándonos cómo refinar nuestro carácter paso a paso de una manera basada en las verdades eternas de la Torá. Después del periodo de 49 días, llegamos al 50º día, lo que es Matán Torá, la entrega de la Torá. Habiendo alcanzado plenamente la renovación interior en mérito de haber evaluado y desarrollado cada uno de nuestros 49 atributos emocionales. ¿Cuál es el significado del 50º día de Matán Torá? En ese día celebramos lo que es la festividad de Shavuot. Luego de haber logrado todo lo que podíamos por propia iniciativa,
somos entonces dignos de recibir un regalo, Matán, del Altísimo, que no hubiéramos podido conseguir con nuestras propias facultades limitadas. Recibimos la habilidad de alcanzar y tocar lo divino, no solo para ser seres humanos cultivados, que hemos refinado todas nuestras características personales, sino seres humanos divinos capaces de expresarnos por encima y más allá de las limitaciones de nuestro ser. La cuenta de la Sefirá que siguió el éxodo de Egipto es un proceso que debemos recrear continuamente en nuestras vidas a fin de lograr nuestra libertad personal. Los atributos emocionales de la Sefirá, la palabra hebrea Sefirá, tiene varios significados. Sefirá significa tanto mispar, número, como sipur, cuento. Una tercera raíz de la palabra Sefirá es sapir, que es zafiro, un traslúcido cristal muy brillante. Contar la Sefirá ilumina los diferentes aspectos de nuestra vida emocional. Los días de Sefirá nos cuentan una historia, la historia de nuestras almas. El espectro de la experiencia humana se divide en 7 emociones o cualidades, conocidas en plural como los sefirot. Cada una de estas 7 cualidades, a su vez, se subdivide en 7, haciendo un total de 49. Cada día tiene vida propia y el día es un flujo único de energía aguardando ser canalizado dentro de la Sefirá del ser del hombre. Cada uno de los 49 días de Sefirá ilumina una de las 49 emociones. La espiritualidad y energía de cada día consiste en examinar y refinar su correspondiente emoción. Después de perfeccionar y purificar todas las 49 dimensiones, estamos plenamente preparados entonces para Matán Torah, pues ahora estamos sincronizados con los 49 atributos divinos de los cuales emergen los atributos humanos. La siguiente es una descripción de los 7 atributos emocionales, los cuales en varias combinaciones constituyen las 49 cualidades a ser examinadas y desarrolladas durante este periodo. Lo que sigue ofrece solo una de las tantas aplicaciones. El Gesed, el amor y la benevolencia. La Geburá, la justicia, la disciplina, la restricción y el temor. Tiferet, la belleza y armonía y la compasión. Netzach, persistencia, fortaleza, ambición. Hod, humildad, esplendor. Yesod, cohesión, fundamento. Malhut, nobleza, soberanía, liderazgo. El periodo de 49 días de la Sefirá es contado en días y en semanas. Y las 7 días de cada una de las 7 semanas constituyen los 49 días. Cada semana está representada por un atributo específico. Y cada día dentro de esa semana está representado por un aspecto de dicho atributo, dado
que el funcionamiento completo de cada emoción es multidimensional. Incluye dentro de sí una combinación de todos los 7 atributos. Por ejemplo, la primera semana de la Sefirá está dedicada al Gesed, el atributo del amor, el atributo de amor. El primer día de la primera semana nos concentramos en Gesed de Gesed, el aspecto del amor dentro del amor. En el segundo día de la primera semana centramos la mira en Geburá de Gesed, el aspecto restricción en el amor. En el tercer día de la primera semana, el foco es puesto en Tiferet de Gesed, la armonía en el amor, y así sucesivamente para los 7 días de la semana. Este análisis día por día te dará la habilidad de retrotraerte y dar una mirada objetiva a tus emociones subjetivas. El observar sus puntos fuertes y débiles te posibilita a su vez dedicarte al desarrollo y perfeccionamiento de estos sentimientos a medida de que creces hacia una madurez emocional y espiritual. Shavuot significa semanas. Tiene lugar 7 semanas y un día después de los primeros frutos. Pentecostés es el nombre griego para esta fiesta y significa 50avo, porque esta fiesta tiene lugar en el día 50, luego de los primeros frutos. En Shavuot se pide a los varones judíos que hagan un segundo peregrinaje a Jerusalén. Una vez allí, deberíamos ofrecer a Dios, a Abba, Hashem nuestro Padre, los primeros frutos de la cosecha de trigo. Esta vez el sumo sacerdote mecía 2 hogazas de pan que había sido leudado. Esto es el principio bíblico, y es que todo lo que se ofrezca a Dios tiene que estar libre de levadura, ya que la levadura usualmente simboliza el pecado. Eso lo dice Levíticos 2, capítulo 2, versos 11 y 12. Esta ofrenda de los 2 panes era otra oración visual. Por medio de esta ceremonia, el sumo sacerdote estaba diciendo esencialmente: Señor Adonai, gracias por extender la cosecha hasta la del trigo. Te ofrecemos los primeros frutos y el comienzo, lo mejor de esta cosecha. Señor de la cosecha, le pedimos que traigas el resto de la cosecha durante el año. Shavuot era también una profecía acerca de que la resurrección del Mesías, que tuvo lugar 50 días antes, sería extendida para incluir a más de la humanidad. Segundo capítulo del libro de Hechos registra el cumplimiento de esta fiesta, 50 días luego de que el rabino de Nazaret se levantó de la muerte. Sus primeros seguidores se reunieron en Jerusalén en esta fiesta. El mismo espíritu que levantó al rabino de Nazaret de los muertos fue derramado en estos primeros discípulos judíos. La nueva comunidad de los del camino, de los hijos de la luz, el cumplimiento de esta fiesta 50 días luego de que el rabino se levantó, fueron
los primeros seguidores que se reunieron en Jerusalén, como ya dije, en esta fiesta. El mismo Espíritu, el mismo Ruach que levantó al rabino de Nazaret de los muertos, fue derramado en estos primeros discípulos judíos. La nueva comunidad de los de la luz, los del camino, recibió su espíritu y su poder y vida resucitada. Esto ocurrió en Shavuot, como un cumplimiento del mismo, desde que fue destruido el templo de Jerusalén en el año 70. Después de ese, el pueblo judío ya no puede mecer 2 panes. Como resultado de ello, el énfasis en esta fiesta ha cambiado. Según la tradición judía, Shavuot es el día en que Israel recibió la ley de Moisés en el monte Sinaí, y debemos recordar, sin embargo, que la dación de la ley no estuvo exenta de problemas. Mientras Moisés estaba en el Sinaí recibiendo la Torá, el resto de Israel estaba en la base de la montaña adorando al becerro de oro. Moisés bajó de la montaña, vio lo que estaba pasando y gritó: el que esté con Adonai, con el Señor, sígame. Con Hashem. La tribu de los levitas vino a Moisés, atravesó el campamento de Israel y mató 3,000 hombres que estaban involucrados en idolatría. 3,000 judíos fueron muertos en Shavuot, cuando se dio la Torá. Consideremos esto en contraste con el hecho de que cuando se dio el Ruach de Elohim en Shavuot, 3,000 judíos fueron vivificados. El Espíritu Santo. Qué ilustración tan poderosa del principio que la letra de la ley mata, pero el Espíritu vivifica. Segunda de Corintios 3:6. ¿Por qué se mecían 2 panes y no solo uno? Los 2 panes se pueden entender como símbolo de los 2 grupos de gentes que constituían la comunidad de los hijos de la luz, los del camino. En Romanos 11, el rabino Shaul nos da la analogía de un olivo con sus ramas originales. Los judíos, posteriormente, las ramas silvestres, los de las naciones, son injertadas en el olivo de salvación y bendición. Puede ser que los 2 panes mecidos por el sumo sacerdote en Shavuot representan a las ramas originales, los judíos, y a las ramas silvestres, y los de las naciones injertados en el olivo. Cada hogaza está incompleta sin la otra. La hogaza judía necesita a los de las naciones para estar completa, y la hogaza de las naciones necesita a la judía para estar completa. ¿Por qué se ofrece esta ofrenda con levadura? Símbolo del pecado. El pan representa a la comunidad de los de la luz, que está hecha de hombres y mujeres pecadores. Luchamos con el pecado cada día de nuestras vidas. No somos aún como el Mesías, el pan puro sin levadura. Un día, cuando Él aparezca, seremos como Él y tendremos victoria completa sobre la presencia y poder del pecado. Shavuot quiere decir no solo semana, Shavua, sino también juramento. Shavua. El nombre indica los 2 juramentos que Dios
Hashem, nuestro Padre, e Israel intercambiaron en el día de la entrega de la Torá, de permanecer fieles el uno al otro por siempre. A Shavuot se le llama también Pentecostés quincuagésimo por los judíos griegos, porque se celebra 50 días después de la ofrenda del Homer. Los 2 panes de trigo que eran traídos como señal de gracias en la época del Ben Hamidash, el Santo Templo, simbolizaban la naturaleza dual de nuestra Torá. La Torá escrita, Torá Shevistav, y la Torá oral, Torá Shevialpé, que se dieron simultáneamente en el monte Sinaí. El día en que se dio la Torá fue un Shabbat. Si la Torá hubiese sido entregada en un día de semana, algunos judíos hubieran pensado que dado que el Shabbat es un día de descanso, deberían tener un descanso también del estudio de la Torá. Al darnos la Torá en un Shabbat, nos mostró que no solo se nos permite estudiar la Torá en Shabbat, sino que debemos dedicar el día santo por entero, el día Kadosh, por entero, para estudiarla y dedicarnos al culto divino. En muchas comunidades se acostumbra decorar la sinagoga con flores y plantitas para el festival de Shavuot. La razón es doble. Shavuot es el día del juicio para los árboles frutales, en recuerdo al monte Sinaí, que estaba rodeado de verdes pastos, evidenciado por el hecho de que se ordenó que el ganado y las ovejas no pastaran al pie de la montaña de Hashem Dios. La primera noche de Shavuot es costumbre regresar a la sinagoga luego de la comida para leer el Tikkun Leil Shavuot. El libro Preparativos para la noche de Shavuot contiene los versos iniciales y finales de todas las secciones semanales del Humash Pentateuco, los párrafos primeros y últimos de los profetas y las sagradas escrituras, las Mishnayot y parte del Zohar, etc. Algunos capítulos especiales de la Torá, como el cruce del Mar Rojo, la entrega de la Torá, los 10 mandamientos, el Shema, se dan completos. También la enumeración de los 613 preceptos, tal como lo enumera Maimónides, con su división en positivos misbot AC y negativos misbot lot AC. Muchos judíos pasan toda la noche recitando el Tikkun. Ya con esto hemos dado una enseñanza profunda para que usted la analice y haga Shavuot parte de su vida, para que tenga todas las bendiciones que el pueblo de Israel tenemos. Esto nos trae prosperidad, bendición y larga vida a cada uno de nosotros. Shalom y Hag Sameach Shavuot.